Muy buenos días. El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Cultura de Guanajuato, les da la más cordial bienvenida al Museo Conde Rull, al conversatorio y recorrido Miguel Cabrera, pintor de la Virgen María, en el marco de la exposición bajo el mismo nombre, la cual podremos visitar más adelante en la Galería Mariana. El día de hoy nos acompañan Elsa Arroyo Lemus, curadora de la exposición, y Pedro Ángeles Jiménez, curador de la exposición. Para dar inicio a esta charla, me permito presentar a nuestros ponentes a través de semblanza. Elsa Arroyo Lemus es doctora en Historia del Arte y restauradora de bienes muebles. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y docente en el posgrado de Historia del Arte en Morelia. Su trabajo se centra en los procesos creativos, las técnicas y materiales del arte novohispano de los siglos XVI al XVIII. Ha coordinado proyectos interdisciplinarios que vinculan la ciencia con la historia del arte, como historias de pincel, pintura y retablos del siglo XVI. Desde 2024 dirige la cátedra extraordinaria Juana Gutiérrez Aces en Arte Virreinal Iberoamericano, dedicada a la difusión y estudio de la cultura visual en los virreinatos americanos. Bienvenida. Por su parte, Pedro Ángeles Jiménez es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde actualmente prepara su tesis de doctorado. Ha sido profesor de asignatura en la licenciatura de Historia y en la maestría de Historia del Arte en la misma facultad. Es autor de varios artículos especializados en arte colonial mexicano y coautor de diversas publicaciones del mismo tema. Desde noviembre de 1986 a la fecha, labora como técnico académico en el Archivo Fotográfico Montuzán, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, lugar donde actualmente funge como coordinador. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al maestro Pedro Ángeles Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes en el marco de esta hermosa exposición. Y ya descubrirán que el tema que tratamos hoy, hablar de Miguel Cabrera en breve, es complicado por toda la fama, por todo el aura de gran artista que desde siempre ha tenido. También a veces se le ha criticado y se le ha dicho que es un pintor suave, demasiado ligero en su proyección. Entonces, este artista está imbuido entre la realidad y el mito. Y no deja de resultar interesante el hecho de que si buscan Cabrera van a encontrar en internet el primer retrato de un pintor. No es Miguel Cabrera, se trata de un colega suyo de una época muy cercana a su vida y obra. Se trata del pintor José de Ibarra. También en alguna ocasión se ha dicho que este retrato, esta figura que aparece en otro cuadro dedicado a la vida de San Ignacio de Loyola, podría ser él. Es muy evidente que no. También en el marco de una pintura monumental de más de 6 metros de altura que se halla en la escalera de Guadalupe, Zacatecas, se ha pensado que este personaje que al lado de los franciscanos de Propaganda Fide emerge como un personaje civil de distinto tipo a todos los que están ahí, también podría ser Cabrera. Y estas especies de retratos ya nos van comunicando, o quiero comunicarles a ustedes, el hecho de que la personalidad de Cabrera, siempre tan importante, evade la mirada y se esconde detrás de muchas creencias. Pero entonces, ¿qué es lo que sabemos realmente de Cabrera? ¿Cuáles son las cosas que van poniéndose sobre la mesa para poder tratarlo de manera menos áurica? Algún día un querido maestro historiador muy connotado, el doctor Eduardo Blanquel, nos decía: si ustedes van a Sudamérica y ven las esculturas de Simón Bolívar, el Libertador, van a ver lo grandioso, fenomenal, y el hombre medía 1.50. Entonces más vale ponerlo enfrente de la mesa para tomarse un café con él y poder dialogar al tú por tú.
Esta es un poco la actitud que he tomado como para, con los datos certeros que tenemos de Miguel Cabrera, y ya vimos que de las imágenes que se dice son de él, ninguna podemos asegurar que tenga relación directa con Cabrera. Vamos a ver qué cosas sabemos. ¿Y qué sí sabemos? Cabrera fue un artista estupendo que tiene obras como el billete de 200 pesos, ¿no? Tan famosa como eso. Esta pintura hecha en el 1750, Cabrera nunca conoció a Sor Juana, más bien creó una composición con base en cuadros que habían pintado otros artistas anteriores a él, entre ellos José de Miranda, y pudo recrear a mediados del siglo XVII, cuando ya Sor Juana llevaba más de un siglo de fallecida, más de medio siglo, perdón, este hermoso ícono que nos retrata a la personalidad de Sor Juana en el entorno de su biblioteca como la gran sabia que todos conocemos, que nos ha pintado de cuerpo entero la obra de Octavio Paz, por ejemplo. Al lado ustedes tienen la sacristía de Taxco, de Santa Prisca de Taxco, en una fotografía muy antigua, pero que ya no se nota el interés que había por este pintor. Esta obra, fotografía de arriba, esta estereoscópica, fue hecha alrededor de 1917, estaban los tiempos de la Revolución Mexicana, y la de abajo es posterior a la Revolución, pero siempre con el interés de mirar la obra de Cabrera tan relevante que pintó en Santa Prisca, tanto en la sacristía como en los retablos, estípites que le adornan y que forman parte de este legado. Cabrera fue famoso, eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Y lo fue porque también es uno de los pocos artistas de la época novohispana que escribieron algo que sabemos que existe, que lo podemos leer y que es palpable. Él escribió este libro, La Maravilla Americana, y un título mucho más largo que ustedes tienen a la vista, que trató el tema de la Virgen de Guadalupe. Ya había habido desde tiempo atrás muchas elucubraciones en torno a si, en efecto, la Virgen de Guadalupe era un fenómeno milagroso o no lo era. En el siglo XVII hubo una primera inspección y en 1751 Cabrera, al lado de otros pintores, tuvo la ocasión de ver la pintura original de la tilma de Guadalupe sin el cristal. Pudo analizar que estaba al lado de un marco de plata que cubría toda la pintura, y detalló muchas cosas de gran relevancia. Y siendo pintor como lo era, escribió, y quienes prologaron este libro de Miguel Cabrera hablan de este doble papel de pintor y escritor, alabándole porque fue muy, muy claro en las notas que daba de la Virgen, concluyendo desde el punto de vista de la fe que era un fenómeno milagroso. Entonces Cabrera al mismo tiempo es un pintor sabio, pero también un pintor cristiano. Este hecho es muy relevante, porque así se conduce en el territorio de su fama y de un mundo como lo era la Nueva España, sumamente religioso. Otro punto clave para conocer de la vida es su testamento, que fue dado a conocer por Guillermo Tobar de Teresa, y es relevante porque empieza en 1760, pero todavía Cabrera, supongo que en aquella fecha debió tener una enfermedad de resfriado muy grave o algo por el estilo, que quiso hacer su testamento, pero todavía viviría otros 8 años más. Falleció el 8 de mayo de 1768. Y el testamento es maravilloso, un documento extraordinario que da fe de algunas cosas que empiezan a poner en la mesa nuestro pintor, ¿no? Y ahí escribe: yo, don Miguel Mateo Maldonado y Cabrera, es decir, es la primera vez que él mismo dice su nombre completo, profesor del noble arte de la pintura, natural de la ciudad de Antequera, es decir, también esa creencia de que era de Oaxaca se corrobora en su testamento, vecino de esta corte de México, es decir, que vivía en la Ciudad de México.
Estas afirmaciones son firmes y ya nos permiten empezar a notar al artista en un territorio menos convencional o menos imaginario del que teníamos con sus pinturas. Esta es una obra fechada en 1778, el año de su muerte, y está a devoción de los condes de Rincón Gallardo. La pongo ahora para que ustedes noten cómo, aún al final de sus años, sigue siendo un artista de enorme talento, de fuerza. Aquí la purísima que los temas marianos van a ser para Miguel Cabrera, con el estudio de la Virgen de Guadalupe y con otras devociones marianas, un motivo muy importante en toda su trayectoria. Y aquí tenemos otro pequeño texto del testamento. Y digo pequeño porque el testamento de Cabrera cubre alrededor de 80 hojas antiguas. Es muy grande, muy abundante y dice muchas cosas. Aquí yo resalto esto. Se casó con Ana María Solano y Herrera, que era su mujer, natural de esta ciudad, y él dice, quien no trajo dote, es decir, no tuvo parte en el pecunio que podía haber agrandado el territorio económico de Miguel Cabrera, que no trajo dote a mi poder por vía de cantidades reales ni otros bienes, ni menos yo le prometí arras en razón alguna, a causa de que en aquel entonces, si estamos en el 760, es decir, por ahí del 740 que se casó, por razón de que en aquel entonces me hallaba sin capital, es decir, un momento en el que todavía Cabrera no despuntaba como el gran artista que después fue. Y entonces ahí todavía era modesto su papel. Atenido tan solamente para el mantenimiento de mis obligaciones, el dicho mi ejercicio de pintor, es decir, ya era pintor, ya empezaba a tener un movimiento, pero todavía no era el gran artista que teníamos. El testamento es riquísimo, nos dice que tenía una casa en el Puente Quebrado, que como ustedes podrán ver, el Puente Quebrado se halla actualmente en la calle de República del Salvador, entre el eje central y Bolívar. Hay buenos restaurantes por esa zona el día de hoy, y en algún punto de esta calle, muy cerca del Colegio de las Vizcaínas, estaba la casa de Cabrera, pero no la tenía pagada, estaba hipotecada. También el testamento nos habla de muebles, ropa, artículos religiosos, habla de muchas pinturas que tenía en su propiedad en aquel entonces, y entonces ya veremos ahorita algo de ellas. Tenía también lienzos, marcos, pigmentos y algunas otras cosas para decorar. Tenía una pequeña biblioteca y se puede calcular que lo que tenía estaba alrededor de los entre 6,000 y 8,000 pesos de aquel entonces, que era una cantidad importante, sí, pero que no podría compararse con el pecunio que tendría, por ejemplo, la próspera capa de políticos como los virreyes o los comerciantes y todo el tráfico comercial inmenso que entonces existía en la Ciudad de México a mediados del siglo XVII y que abarcaba mares y regiones recónditas del territorio mundial, ni tampoco podía compararse con otro tipo de personalidades como los arquitectos o incluso como los plateros, por ejemplo, ¿no? El testamento nos habla de un personaje solvente, pero que no tenía el acomodo tan amplio y tan maravilloso como lo podían tener los otros. Y sin embargo, tenía un buen menaje de ropa para él y para su mujer, tenía carreta. ¿Y esto qué quiere decir? Que para el momento en el que estaba testando y que ya había hecho muchos de sus grandes encargos y ahora lo veremos, ya estaba consolidado como artista. Entonces, vamos a ver en términos generales de qué habla su testamento en términos de pintura. Nos dice que tenía alrededor de 8 piezas de gran tamaño, de entre unos 50 a 2 metros de alto. También piensen que si sumaban 120 pinturas en una casa, ¿en dónde pones eso? Y esto tiene un costo promedio
de entre 8 a 30 pesos, a 80 pesos, perdón, un costo promedio de 40 pesos cada pintura. De los temas cristológicos, los primeros son bodegones, belenes, pinturas de la Virgen de Guadalupe, de la Inmaculada Concepción, de la Virgen de la Luz. En segundo lugar estaban temas cristológicos, a los que también dedicó 6 o 7 pinturas, santos y santas, 25 pinturas, retratos y cabezas era lo más numeroso, 130 pinturas, pero era lo que menos costaba, de entre 25 a 6 pesos. Y tenía también un paisaje, un tema misceláneo como paisajes, fruteros, jugos y unas historias de Alejandro que tiene cierta importancia, ya les contaré por qué. Además tenía 2 biombos y mobiliario para retablos, es decir, su taller contaba con obra muy probablemente inacabada, algunas otras sí, pero era lo que estaba haciendo en el momento en el que cita el marco. Una de las obras que llama la atención era la pintura más cara, era una obra de Teniers y dice que el tema era el de unos personajes jugando las cartas. De Teniers hay obras en otras partes del mundo, la primera es una de la National Gallery de Londres, la segunda está en una colección particular. La primera es una pintura sobre madera de pequeñas proporciones, de 55 por 76 centímetros, la segunda es muy pobre, que tiene unas medidas como de 24 por 30 centímetros, y pues algo así debió de ser lo que Cabrera tendría en su taller. Teniers es un pintor de Amberes, y Amberes, como diría don Manuel Toussaint, está conectado con el mundo novohispano a través de del lino que se producía en grandes cantidades, de las colias de Bruselas y de las cebollitas de Cambrai, pero también de los grandes artistas como Teniers, pero desde antes, en el siglo XVI, estuvo Simón Pereira, en el XVII, Diego de Borja, que vinieron a la Nueva España, y el que Teniers estuviera presente en la Nueva España tampoco es extraño. Revisaba los inventarios del Museo del Prado y ahí hay 70 obras de este artista. Lo interesante es que era la pintura más cara del menaje de Cabrera, 100 pesos, era altamente valorada y que, si lo vemos estilísticamente, es diferente a la pintura de Cabrera, por la comprensión de la pintura, pero no por el naturalismo expuesto en ellas. Y como verán, transformado en un lenguaje diferente, este naturalismo lo vamos a mirar en Miguel Cabrera de otra manera. Entre los libros, rápidamente les digo que tenía 75, un peso el más barato, 70 el más caro, una Biblia ilustrada. Tenía, en términos temáticos, en su biblioteca, obras impresas en la Nueva España, como el escudo de armas de Cayetano Cabrera y Quintero, que había ilustrado en su portada principal su amigo y colega José de Ibarra, pero también tenía obras como la de Francisco de Florencia, una de las personalidades, como diría Francisco de la Maza, uno de los evangelistas guadalupanos, hablando de la Virgen de Guadalupe, y la Estrella del Norte no es sino el templo de Guadalupe, situado al norte de la Ciudad de México. Había una vida de San Ignacio, pintó una serie dedicada a este personaje. Entonces, este tipo de libros no solamente eran de fe, sino muy probablemente también era un personaje leído, instruido, capaz de entender cosas relacionadas al arte a través de esa traducción que existe entre lo escrito y lo pictórico. También tenía cosas de medicina, pero están ligadas al ámbito del pintor por ser cosas como esta anatomía. Y de arte propiamente dicho detectamos estos 4, ¿no? Las 2 lecciones de Benedetto Varitti, quien escribe sobre la supremacía entre la pintura y la escultura, un tópico que Leonardo da Vinci ya había puesto de manifiesto desde la época del Renacimiento. Tenía 2 tomos de Palomino, un tratadista fundamental para el siglo XVIII novohispano y para el tránsito del XVII al XVIII desde España. Palomino era pintor del rey y escribió un tratado extraordinario de la escala óptica, en donde trataban de entender cómo la ciencia
influía en el arte de la pintura, y este tipo de temas eran los que seguramente Cabrera departía con un enorme grupo de pintores. También tenía un libro en folio de Van Dycken, que podría ser de Van Dyck, un discípulo de Rubens, y diferentes folios con estampas, muchas estampas, cuáles las que le sirvieron y que ustedes podrán ver. Y ahora nada más para terminar, voy a darles un pequeño recorrido por las pinturas. Esta fue la primera que tenemos firmada y fechada, 1740, que es cuando, como su testamento dice, no tenía pecunio, más aquel que podía provenir de su actividad de pintor. Fíjense cómo esta Virgen de Guadalupe pintada en 48 es muy diferente, me voy a pasar aquí rápido, a esta que está en 756 cuando hace el estudio y el análisis de la Virgen de Guadalupe. Aquí ya visto el trazo original, recuperado una calca para poder pintarle tal como es la original, lo hace ya de manera muy diferente a esta de 48. 50, el precioso retrato de esta Sor Juana. En 51 hace un retablo para la Merced de las Huertas en la Ciudad de México, y ya desde ahí podríamos pensar que está diseñando retablos, lo va a hacer más adelante. Y este retablo también es muy bonito porque, guarecidos por la titular del retablo, que es la Virgen de la Merced en lo más alto, abajo está la Virgen de Guadalupe y al lado están las devociones, por ejemplo, de la Virgen de los Remedios, o en el otro extremo, en el retablo, ustedes pueden ver a San Miguel del Milagro, es decir, la fe de la Nueva España condensada en un retablo tan importante. ¿Qué hace Cabrera? Traduce en imágenes lo que los tratadistas, lo que los literatos, lo que los frailes, padres del púlpito, dicen a sus personas o en sus escritos o en sus sermones. Cabrera va evolucionando hacia cuestiones cada vez más complejas. Tal vez la más compleja sea el mundo de Tepozotlán, en donde sabemos que ha ayudado al diseño de los retablos, ha pintado una gran cantidad de obras, pero también pintura mural. Los murales que están en la cúpula de este lugar los ha producido Cabrera, y pues tiene como modelos ni más ni menos que al Jesús de Roma, pero traducido a la Nueva España en el 1756. Estas obras están en el Sotocoro de Tepozotlán, y ya nos habla de un artista sólido, ocurrente, bien intencionado, con una técnica muy elevada, de lo que ustedes verán después con la doctora Elsa. Y solamente para que veamos una pintura, esto pertenece a la serie de la vida de San Ignacio de Loyola, que todavía nos quedan 19 pinturas de las 21 que estuvieron distribuidas en el claustro destruido de lo que era la iglesia de la Profesa en la Ciudad de México. O sea, es una serie muy grande de 2,5 metros de alto por 3 y pico de ancho. Eso solo cabe en un gran claustro. Y miren cómo es inteligente a la pintura. Sí, toma grabados, todos lo hacían, aún Velázquez lo hizo en su momento, pero miren la calidad con la que toma las figuras, las traduce en algo que es comprensible para las personas, con una fineza, con una peculiaridad entrañable hacia la traducción de los materiales pictóricos hacia el imaginario, hacia la cultura visual de su tiempo, y eso es lo que nosotros vemos. Obras de madurez. Aquí ya había pasado una gran cantidad de pintura en su obrador, se había convertido en un artista famoso. La Universidad de México le ha pedido esta versión hermosísima de la Virgen del Apocalipsis, que sí, retoma Rubens, pero también transmite allá abajo, que tienen otra pintura que un artista ha hecho con base en Rubens o en el propio Cabrera. Pensamos que más bien en Cabrera. Y puede tener esta introspección hacia la vida religiosa de entonces, o esta magnificencia hacia el lujo y el boato de todos los grandes potentados novohispanos que se hicieron retratar por él, como esta señora, o como los virreyes, o todos los
grandes comitentes, incluidos obispos. Uno particularmente es relevante. ¿Se acuerdan de Teniel Silo, naturalista? Cabrera, a la hora de traducir en las castas, que son sus obras por antonomasia y que nos remiten a esta pintura en particular, nos detalla todo lo que era la vida novohispana en sus textiles, en la manera de vestir, en actitudes como esta niña comiendo un pedacito de piña, o otro niño echando burbujas de jabón, o los vestidos o las perlas. Todo nos narra la vida novohispana tal como él la retrata en la pintura de castas. O esta belleza casi arquetípica, las estampas religiosas como estas dos, una del Museo de Arocena, otra en colección particular, nos habla de cómo el artista sigue siendo y detentando un pincel que hace que su obra perdure en el imaginario de la vida novohispana. Esta ya casi para finalizar su vida, también ha diseñado grabados como el que ustedes pueden ver ahí, y finalmente esta obra del momento más cercano a su muerte. Para finalizar con esta vida de tiempo, con este recorrido que hemos hecho de atrás, de adelante hacia atrás, ¿no? Del momento de su muerte, que sabíamos hasta la fecha, ¿no? 15 de mayo de 1768, hasta 1710, le ha dicho él mismo que yo estuve en la casa de Francisco Javier Vázquez, un pintor bastante oscuro, del que conocemos apenas un par de pinturas, y ese fue el maestro que me hizo dedicarme a la pintura. Y entonces lo que vamos sabiendo de él va de atrás, de adelante hacia atrás. Antes se creía que su fecha de nacimiento era 1765 y no el 710, que es mucho más seguro. Antes creíamos que estaba retratado en esas figuras que les he enseñado y ninguna de esas lo es. Y entonces, en su vida, tocando artistas como Juan Rodríguez Juárez, como José de Ibarra, como Morlete Ruiz, como Vallejo, como tantos otros artistas a lo largo y ancho del siglo XVIII, todos ligados a él de alguna manera, porque eran miembros de la misma cofradía, porque firman documentos juntos, porque firman libros juntos, porque forman un frente común para crear academias, dan el testimonio de uno de los más extraordinarios artistas del siglo XVIII, al que ya desde el libro de Cabrera, de La Maravilla Americana, se le decían porque pinta como Rafael o como Miguel Ángel. Superlativos tal vez exagerados, pero qué duda cabe que la fama de este artista llega a nuestros días con la misma fuerza. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad es que estamos muy contentos que Magdalena Zavala y Renata Buchanan nos hayan invitado a formar parte de este proyecto. También establecer lazos con Guanajuato, que tienen obras y colecciones fantásticas y es un privilegio de verdad estar aquí. También estoy muy contenta de ver tantas caras jóvenes, porque el arte de Reinal, que es algo que a nosotros nos ha movido durante todos estos años, podría tener también nuevas miradas y nuevas lecturas desde las perspectivas de ustedes. Entonces, estamos muy contentos por esto. Y yo para mi presentación quisiera hablar de 4 cosas. A ver si me da tiempo. Uno es el taller del pintor. Otro es la firma del artista. Otros son esos trabajos seriados que explican la existencia de la serie que ustedes van a ver acá en la Galería Mariana. Y por otro lado, la técnica y los materiales, que es en específico mi área de especialidad. Pedro ya habló de esta vida larga, digamos, de un pintor que empezó no teniendo nada, un poco como cuando nosotros terminamos la universidad y nos preguntamos, ¿vamos a tener trabajo o no? Pues así mismo, Miguel Cabrera se buscó la vida. Y ya vieron que al principio hipotecaba una casa, y al final terminó con una habitación llena de cuartos, 2 accesorias, 2 pisos, sus 2 hijas tenían sus recámaras individuales y 120 pinturas en preparación, listas para salir al mercado comercial del arte en la Nueva España. Debió ser un empresario fantástico y además debió tener una red de trabajo bastante amplia que le permitiera enviar cosas lo mismo a Tepoztlán que a Guanajuato, que a Chihuahua.
¿sí? Es un artista que extendió su influjo pictórico hacia diferentes lugares de la Nueva España, como ningún otro, me atrevería yo a decir. Por esas razones que a mí me gustaría que imagináramos, quiero invitarlos a que imaginemos ese espacio, dónde era su casa y cómo debió trabajar. Desafortunadamente no tenemos ningún grabado, ningún dibujo, ningún testimonio de un obrador en la Nueva España, pero este grabado italiano nos podría ayudar a entender justamente cómo debieron dividirse las especialidades dentro de la casa del pintor, que por un lado tenía su lugar de habitación y por otro tenía el lugar donde preparaba la obra. Él, ahí como lo ven en esta imagen, está en medio dando los toques finales a una composición de una pintura de historia. La pintura de historia era el género más importante al que podía alcanzar un artista en esa época. Sí, había paisajes, había retratos, pero la pintura de historia era de lo más importante en sus encargos. Y esa pintura de historia, entonces él está ahí, muy orgulloso de su oficio, con su paleta de pintor, les decía, dando esos acabados. ¿Cuáles son los acabados? Por ejemplo, los detalles iconográficos o las firmas, ¿sí? Y a su alrededor tiene a otros oficiales que están haciendo cosas tan diversas como la molienda de los pigmentos, los dibujos sobre las tablas, la preparación de las telas, el armado de los bastidores o incluso la cocina de los aceites, ¿sí? Porque las materias primas no se pueden usar así nada más. Hay que someterlas a todo un proceso de preparación y entonces él tenía en su casa a una serie de personas que le ayudaban a llevar a cabo todas estas especialidades. Esta otra imagen de un pintor en Quito, en Sudamérica, también nos permite imaginar cómo eran estos espacios de trabajo con todas las herramientas, ¿no? Y a lo mismo está al lado su habitación, pero tienen allí el lugar donde reciben a las personas que les van a pedir, por ejemplo, una comisión de una obra, como en este recibo que está en el Archivo General de la Nación, que es un papelito como de media hoja, carta, y donde él está firmando que acepta 200 pesos por un dibujo de perspectiva, imagínense, de un San Francisco. Entonces, es muy interesante imaginar cómo debieron llevarse a cabo estas comisiones, lo mismo para la Orden Franciscana en Querétaro, que lo mismo para el arzobispo Manuel Rubio Salinas, de quien él fue el pintor de cámara. Entonces, trabajó se sabía mover en diferentes circuitos sociales y también para diferentes comitentes y aceptaba lo mismo 200 pesos que 6,000 pesos. Entonces, yo creo que esa es la razón por la que tuvo también tanto éxito y logró expandir, como les dije antes, su influencia. Y es también alguien que yo me lo imagino bajo esta definición de lo que los historiadores del arte han llamado el artista total, que lo mismo hacía un retablo, que hacía pintura mural, que hacía un cuadro o que hacía una laminita de ese tamaño para un escudo de monjas. Ajá. Entonces, sabía muy bien cómo hacer obras perfectas, detalladas, que estas escenas, digamos, que se extienden sobre la arquitectura y que dominan las técnicas, porque ustedes saben que tallar un retablo de madera, ponerle hoja de oro y ponerle óleo es muy distinto a hacer una preparación de cal y sobre eso hacer una pintura mural. Y él debió tener el conocimiento de todos estos métodos y hacer como varias maestrías, ¿no? Como varias especialidades a lo largo de su carrera y poder cubrir ese espectro bien amplio de la producción artística. Él hace un conjunto como este que ustedes tienen en la imagen, y por eso lo recalco, en 11 meses. En 11 meses hace los retablos, hace las pinturas, hace la pintura mural. Me parece poco tiempo para una obra tan grande. Y eso no es todo. Al mismo tiempo que está terminando, poniendo la firma, ¿no?, en una de las enervaduras de la bóveda de la iglesia de Tepoztlán, está publicando su libro La Maravilla Americana, que ustedes ya vieron, como dijo Pedro, es uno de los únicos testimonios escritos que han llegado hasta nuestros días de un pintor novohispano. Entonces, debió estar así, si tuviera celular, ¿no?, debió estar como revisando todo el tiempo a quién le tengo que contestar ahorita, qué tengo que resolver, mañana tengo 2 entrevistas y tengo 4 citas para volver a contratar nuevas piezas. Debió ser una persona muy ocupada. Y eso no fue en detrimento de la calidad de sus pinturas,
podía haber entregado una serie como la de la vida de San Ignacio de Loyola, que ya les enseñó Pedro Ángeles, que estaba integrada por 23 lienzos, más o menos de entre 3 y 5 metros de longitud cada uno, y en estas obras no deja de tener un cuidado en el acabado de sus composiciones, en el colorido de sus piezas, en el detallado de sus figuras, para poder mantener esa calidad. Y eso hace que a él no le cueste ningún trabajo en algunas de esas series firmar 1, 2, 3 o hasta 10 veces. Hay series que están firmadas solo una vez y hay otras que firman por lo general en varias escenas. Y esto es también como un sello de calidad. Esto sale del taller de Cabrera, ¿no? Y eso lo vemos, por supuesto, en la parte pictórica, pero también en esta proyección del estatus social que ha adquirido como pintor. ¿Cómo logra entonces estar lo mismo en Tepoztlán que en La Profesa y que en Querétaro en el mismo año con tanta producción? Pues él desarrolló una manera de trabajo muy interesante, que es el trabajo de estas obras que están pensadas para la exportación, para el viaje, para el envío. Entonces salen desde su taller en la Ciudad de México en cajas enrolladas, con números marcados, un poco como cuando compramos las cosas en IKEA para armar nosotros, ¿sí? Entonces viene el dispositivo de 1 con 1, saque o el Lego, ¿no? Abre la bolsa 1. Y esto es, ¿no? Como vamos a poder construir, digamos, ya que llegan esos objetos, esas cosas, a los sitios, ahí armados también a partir del uso de jornaleros que están contratados solamente para la instalación de las piezas. Entonces, ven, se extiende no solamente la producción dentro del taller, sino incluso como una especie de museógrafos, de armadores y de receptores en cada uno de los centros culturales con los que va a trabajar en su época. Y nosotros hemos visto, todas estas fotos son de obras que hemos estudiado en el instituto, en el laboratorio, donde hemos detectado estas numeraciones. Por ejemplo, la de la izquierda son los números consecutivos en un biombo de 10 hojas. Entonces, cada uno en la parte superior pues va diciendo cuál pongas, ¿no? Aunque las personas que reciben no entiendan nada de la iconografía, son capaces de armar porque están esas instrucciones. Lo mismo que en los bastidores. Entonces, ahí ven, por ejemplo, la esquina no tiene 5-5 y así tenemos las numeraciones para saber cómo se arma esto. La parte de la preocupación, digamos, de Miguel Cabrera por lograr comunicar una historia a través de series, no solamente la vemos en su materialidad o en su calidad de artefacto, sino también en la capa pictórica. Por ejemplo, esta serie tan importante que ya se las presentaba Pedro, que es la de las pinturas de castas, que hoy está dividido además en 2 museos, uno en Madrid, el Museo de América, y el otro en Monterrey, que pertenece a una colección particular, aunque están como dato ahí. Esta serie es muy bonita porque por el frente tiene los títulos, y los títulos también están numerados, como en este caso que les puse de español y morisca, Dalvina, y es el número 6. Esta serie además tiene una característica totalmente excepcional, porque no solamente indica en qué lugar, ¿no?, se tiene que colocar ya para la exhibición, sino que además son piezas enrollables. Entonces, sí ven ahí en la imagen que es un pretil, digamos, ¿no?, sobre el cual se va a enrollar la pieza y después se cierra como un estuche. Y ese estuche además está decorado a la forma de los chinescos laqueados que venían del gusto por las artes de Oriente. Entonces, es una obra excepcional y todas debían estar así. Hoy 3 se conservan así. Una de ellas, que es esta que está en el LACMA en Los Ángeles. Y eso también me permite comunicarles a ustedes que cuando estudiamos la pintura virreinal también hay que tomar en cuenta todas esas vidas que tuvieron las piezas después de su momento de creación. Y por eso es muy interesante tratar de reconstruir esas biografías también de las obras, como si fueran también personajes, porque ese paso a través del tiempo es el que nos dice muchísimo sobre su recepción y sobre la manera en que otras sociedades en otros tiempos, incluso ahora, valoramos estos objetos de la época virreinal, ¿no? Luego, las firmas. Miguel Cabrera les decía que firmaba siempre, pero firma de maneras variadas y en colores diferentes. Por ejemplo, hay firmas oscuras, negras, pardas, doradas, hasta blancas. Y a veces pone su nombre completo, Miguel Cabrera, o a veces solo pone M. Cabrera, a veces pone Mitch Cabrera, y así.
Y también muchas veces pone Pinsit o dónde lo pinta, Ciudad de México Pinsit. Pinsit es lo pintó, ¿no? La fecha. Y a veces incluso esconde sus firmas dentro de las composiciones. Y eso, eso ha sido un aspecto muy atendido por parte de los historiadores del arte. Hay incluso un libro sobre autógrafos de los pintores coloniales, y es un elemento que para el mercado del arte es interesante por tratar de reconocer siempre si es de la mano de Miguel Cabrera, pero esto ha hecho que Miguel Cabrera también sea uno de los pintores pues falsificados, digamos, ¿no? en el mercado del arte internacional. Y más en los últimos 10 años que ha aumentado el consumo, digamos, y el interés por este tipo de objetos virreinales. Pero bueno, lo que les quiero decir con esta foto que les comparto aquí, que es una foto tomada con el microscopio sobre una de las firmas de Miguel Cabrera, es que no siempre las firmas de Miguel Cabrera están aplicadas como un acabado final de la obra, sino que forman parte de la composición, entonces también tienen dibujo subyacente. Por ejemplo, aquí en el borde ustedes ven que está abajo y después se repasa, ¿no? Como para dar el acabado final. Entonces, yo les decía antes, la firma hay que verla no solamente como una proyección de la personalidad, sino que es también parte de un sello de calidad de una obra que pertenece a un taller. Pero vamos a las series. Entonces ya vimos cómo era su taller, cómo debió pensar en las series para envío, y la serie que tenemos aquí en la Galería Mariana deriva de la que conocemos como la primera serie completa hecha por Miguel Cabrera, que data de 1751 y que hoy está, la mayoría de las piezas están en el Museo de América en Madrid, ¿sí? Pero es una obra que fue hecha específicamente para hacer el viaje transatlántico, es decir, no es un objeto que se llevaron de la Nueva España las familias aristocráticas novohispanas en su momento de una manera casual, sino que formaba parte de sus bienes, de su propio menaje de casa en el momento en el que estos administradores o políticos indianos regresan a sus lugares de origen. O bien, incluso hay unos que ya que están allá comisionan piezas, por ejemplo, imágenes importantes como la Virgen de Guadalupe, que abunda, ya sabemos ahora que abunda, ¿no? En el territorio andaluz, en España, por ejemplo. Y esta serie, sabemos que está en una familia de Cádiz desde por lo menos el siglo XIX, y ha sido adquirida de manera paulatina por el Museo de América, que primero tenía 6 piezas, luego ya subió a 10 y luego ya ha aumentado esa colección, pero la que tienen marcada con tonos magenta en la diapositiva es una pieza que hoy está en el Museo de Arte de Denver. Entonces también está fragmentada. Y como ven, es un formato rectangular, es de mayores dimensiones, más o menos casi un tercio, 3 veces más de la que tenemos aquí en la Galería Mariana. Y después de esa primera serie, digamos, iconográfica que marca un momento muy importante alrededor de la iconografía de esta vida, ¿no? De la Virgen y del Niño Jesús, pues también tenemos otro ejemplo que es muy interesante, que es el que se conserva en Santa Prisca de Taxco. Hay una serie mariana en la sacristía, pero como ven es otra cosa, porque es una serie que se ajusta a las dimensiones del espacio arquitectónico, es una serie que además cada uno de los pasajes se combinan dentro de los muros y que además tiene otra distribución, digamos, en cuanto a la lectura iconográfica, que tiene todo que ver con la función ritual de la propia sacristía, ¿no? Pero para el tema que nos ocupa a nosotros es más interesante esta serie de solamente 6 óvalos, que también está en Santa Prisca, pero está en uno de los retablos laterales de la iglesia, y que como ven aquí, no fue pensada para ver las pinturas, los óvalos, como obras individuales y aisladas, sino que están totalmente integradas en el discurso del mueble. Están ahí a la mitad de las pilastras estípite y tienen unas dimensiones y una forma y una composición muy, muy similar a la serie que ustedes tienen aquí en Guanajuato. Pero quizás la serie más cercana a esta sea la que hoy se conserva en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, ¿sí? Y esta serie, las fotografías que les voy a enseñar las encontré en internet,
Es difícil tener fotografías de estas piezas, ¿no? Haría falta mejorar ese catálogo. Pero bueno, les decía que esto lo encontré en internet porque en el 2012 se hizo una exposición en Puebla, en el Museo Regional de Puebla, sobre Miguel Cabrera, y las protagonistas de esa muestra eran justamente las pinturas de Zacatecas. Y como ven, tienen las mismas proporciones, el mismo formato y la misma idea, digamos, de la obra sellada con la vida de la Virgen, de lo que ustedes tienen aquí en Guanajuato. Está conformada por 14 pinturas, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que dentro de esas 14 pinturas están 3 temas que son justamente los que faltan en esta, ¿sí? Que es la Purísima Concepción, los tienen enmarcados, no sé si alcanzan a ver el magenta ahí, la imagen, ¿no? La Anunciación y la Adoración de los Reyes. Ajá, esas 3 pinturas, algo parecido a esto, es lo que debe faltar y lo que complementa lo que tienen ustedes aquí. Si un día hacemos otra exposición, invitamos a la gente de Guadalupe para que nos preste estas y podamos ver, ¿no? Este ciclo, que en el caso de aquí de Guanajuato sería un ciclo realmente de 17 cuadros, no de 14, ¿sí? Entonces, bueno, no me voy a detener en cada una porque aquí nos estaríamos hasta la hora de la comida y de eso no se trata, pero lo que sí es que elegí un par de temas iconográficos que ustedes pueden ver cuando comparamos la de Zacatecas con la de Guanajuato, las similitudes y las diferencias que hay también en cuanto a su composición, en cuanto a su colorido y en cuanto a sus fuentes. Por ejemplo, aquí vemos que realmente la de Zacatecas tiene figuras más convencionales, ¿sí? Que remiten a piezas previas, ¿no? de la propia carrera artística de Cabrera. En cambio, las pinturas de Guanajuato son mucho más sabias, mucho más entendidas en cuanto a la variedad de formas que se pueden integrar en una composición de este tipo, y además muchas veces integran estas figuras que apelan al espectador, es decir, que buscan la mirada de quien las está viendo. Ajá, todo el tiempo están con relación al espectador, a diferencia de las de Zacatecas. Y luego también es muy interesante ver cómo en esta serie de aquí de ustedes hay un elemento fundamental que es, sí se remite a las fuentes iconográficas, en específico las que están impresas en los grabados, pero no de manera tan literal como lo vemos, por ejemplo, en esta, que ya saben que es la de 1751, la primera que está en el Museo de América, y como ven, pues casi que es una traducción a colores del mismo modelo grabado. Y lo que hace el pintor de aquí, nuestro pintor, pero para la serie de aquí de Guanajuato, es que realmente sintetiza lo que son sus modelos grabados, poniéndole mucho más fuerza a el personaje central, el que proyecta hacia el frente también a través del uso de la iluminación. Y lo que me gusta mucho es que nos pone solamente lo que es indispensable ver. Ajá. Quita como las escenas secundarias a los personajes que nada más son complemento, para darle mucho más peso a lo que quiere comunicar el artista. Y además es un pintor que sabe muy bien cómo aprovecharse de lo que funcionó bien en las series previas. Entonces, es como si ya supiera qué es lo que va a generar mejor recepción, ¿no?, al momento de la composición de sus cuadros. Y entonces, sí usa modelos, pero también remite a composiciones que ya han sido exitosas y las suma, las sintetiza y entonces presenta esta serie. Por lo tanto, esta serie es muy interesante. Es una serie como ya de un pintor consolidado que sabe cómo hacerlo, que sabe a quién le va a comunicar y a transmitir, ¿no?, el mensaje de la pintura, y que además es alguien que de alguna manera va a respetar y va a citar a sus maestros y a sus contemporáneos. Entonces, otras pinturas que también pueden ser o que fueron, ¿no?, relevantes, digamos, en su contexto intelectual y cultural, pues están presentes en las soluciones pictóricas de la serie que tenemos aquí. Por ejemplo, pues sí remite a obras como esta de Antonio de Torres, que debió haber sido una pieza, ¿no?, importante, y por eso le interesa a él integrarla. Luego, en el Catálogo Nacional de los Bienes Culturales Muebles y Inmuebles de la Secretaría de Cultura de México, hay una serie de fotografías que deben ser de mediados del siglo XX
y donde vemos las pinturas antes de que fueran sometidas a su proceso de restauración, el cual consistió en rentelarlas. Pues antes del rentelado, todas las pinturas por atrás tenían pegados estos papelitos, y en estos papelitos dice cuál es el número que ocupa la pintura dentro de la serie, y además habla de su propietario, ¿sí? Gracias a eso vemos cómo algunas decían que los cuadros fueron prestados al recibidor del hospital, y abajo dicen M. Rocha. Cuadros de M. Rocha prestados a la capilla de los hospitales, y cuadros prestados al oratorio de las Hermanas de la Caridad, M. Rocha. Pues ese M. Rocha es Marcelino Rocha Río, que fue famoso por el impulso de las obras hidráulicas para la canalización del agua potable hacia el centro de la ciudad de Guanajuato. Y estas pinturas debieron estar en la capilla particular de su hacienda, ¿sí? Estas pinturas debieron haber sido una serie hecha para una obra de una capilla de devoción familiar, y en los comienzos del siglo XX debieron dividirse así para 3 diferentes espacios en Guanajuato, y eso hace que se haya perdido, digamos, como el rastreo del lugar de función original de las imágenes. Y bueno, ya para terminar les cuento rápidamente que el interés por el estudio del arte virreinal desde la perspectiva interdisciplinaria de la ciencia aplicada es muy reciente, es más o menos de hace 20 años. El artista más estudiado desde el punto de vista de la ciencia es Villalpando, pero Miguel Cabrera empieza a tomar su lugar, ¿no? Empieza como a generar mucho más interés, y recientemente se han hecho algunos estudios específicos sobre obras suyas. Aquí me ven a mí encima de un cuadro que pertenece al Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, que es un cuadro muy interesante porque pudimos detectar un cambio en la paleta de color que tiene que ver con las modernidades introducidas por la industria de la producción de los colores, en específico la introducción del azul de Prusia en la paleta mexicana, que ocurre en mediados del siglo XVIII. Pero también recientemente en el Museo de América, a partir de la adquisición de las nuevas piezas que conforman la serie de la Ira de la Virgen que tienen allí, hicieron esta exposición de mayo a octubre de 2024, y en el marco de esa exposición se estudiaron técnicamente los cuadros de Cabrera, y además se hicieron procesos de reproducción experimental, con lo cual también sabemos que Cabrera fue capaz de producir tantas series en tantos lugares diferentes al mismo tiempo, porque utilizaba recursos plásticos como que es el del bosquejo, a través del cual primero pintaba las caras, las manos, toda la parte de las encarnaciones, y ya después complementaba los paisajes y los detalles ya más bien descriptivos, que remiten a la pintura flamenca, por supuesto, que eso hace que sus pinturas sean también tan características, tan reconocibles, digamos, en cuanto a su forma, pero también en cuanto a su técnica. Y dentro de las capas pictóricas, la parte del aparejo es muy interesante porque está integrada por ceniza, y la ceniza es un derivado de la producción de lejía, y la ceniza permite generar fondos rojos que secan muy rápido. Entonces es muy fácil tener los planos listos para poder aplicar el color sin tener que esperar ese proceso, digamos, de la preparación de los materiales. Y pues con eso les agradezco mucho su atención. Aquí, la ceniza, cuando en la época antigua las personas querían lavar su ropa, producían lejía, que es como un cloro, a través de la ceniza que está derivada de los árboles que queman en sus hogares. Lo pasas a través de agua caliente, y entonces eso te genera un material que es muy básico y que es muy bueno para quitar las manchas de la ropa y para lavar todo lo de casa. Esa ceniza que queda después de producir la lejía, la mezclas con el rojo del albayalde y generas los planos que van a ser el fondo de la pintura, que cuando uno vea a Miguel Cabrera en sus cuadros, ahorita lo vamos a ver, alrededor de todos los perfiles, de los cuerpos, etcétera, se ve como si él hubiera delineado de color rojo, y realmente lo que estamos viendo es el color subyacente de la imprimación, que esos fondos, como secan muy rápido, le permiten generar las superficies para pintar de una manera muy, muy eficaz. Y entonces él ya debió tener todo listo para poder comenzar a trabajar sin perder el tiempo. Es como si fueras a comprar tus bastidores ya hechos en la tienda. Antes, obviamente, pues tenían que prepararlo todo. Y él, con eso, se salta un paso, digamos, ¿no? No tiene que esperar para que el fondo esté listo para empezar a pintar.
Entonces es un elemento que hemos descubierto pues recientemente, digamos, y eso nos ha permitido también entender ese proceso tan rápido del trabajo del Obrador de Cabrera y esta manera en la que él ya tiene listos los fondos y entonces ya puede aplicar estas capas tan delgadas, tan suaves, con su aplicación de la pintura, que hace que sea tan característico de su pincel, ¿no? Les agradecemos a todos por su participación, en especial a la doctora Desarrollo y al maestro Pedro Ángeles, a quienes en reconocimiento a su generosidad por compartir su tiempo y conocimiento el día de hoy, hacemos entrega del presente reconocimiento. Muchas gracias. Con esto damos por terminado el conversatorio y los invitamos a continuar en la Galería Mariana para que puedan conocer la exposición Miguel Cabrera, pintor.